Bueno, en realidad acabo de darme cuenta que a Lou Reed le estamos escuchando, no porque el 2 de marzo del 42, 2 de marzo igual que hoy, nació. Y le escuchamos el año pasado, el 27 de octubre, pero no porque justamente el 27 de octubre del año 13 murió, sino que escuchamos a Lou Reed cada vez que viene Federico Irazábal. Buen día, bienvenido, Fede. O en realidad las veces que pones a Lou Reed vengo yo, porque también vengo otras veces. Qué increíble, porque me acaba de decir Fede que la última vez que nos visitaste, por lo tanto, en octubre. Porque a propósito, y al mejor estilo, aquí está su disco, te pedí que me pasaras un par de temas de Lou Reed cuando me tocara estar a mí. Así que... Estás a tiempo, porque me gusta mucho, así que bueno. Bueno, hablando de mirar al atrás, está, bueno, Fede Irazábal, ustedes le conocen, el analista, consultor político, sociólogo, amigo de este programa. Y me parece buenísima la chance, Fede, de conversar contigo por primera vez en el año, en el marco de lo que acaba de ocurrir ayer. Un año, bueno, ayer ocurrieron un montón de cosas, ¿no? Bueno, desde el reinicio de las clases, el comienzo de las vacunas, etcétera. Probablemente el 1 de marzo donde más cosas hayan ocurrido desde hace mucho, ¿no? Porque el 1 de marzo del año pasado, ¿qué fue? Y bueno, fue la Asunción de la Calle. Bueno, está, solo una cosa. Sí, ¿no? una pero cosa. Ayer Pero, hubo como tres. claro, además son esas típicas cosas que en sí mismas ganan la atención mediática con creces. Entonces, para cualquier sí. Ayer la pelea por la agenda tiene que haber estado bravísima. ¿Cómo hacemos para cubrir todo y darle cierto destaque y valorar en su importancia? Bueno, también el reinicio de una nueva sesión, un nuevo periodo parlamentario, ¿no es cierto? Que no es menor. Bueno, pero lo cierto es que, y además, como si fuera poco, se dieron a conocer algunas encuestas de opinión pública que lo colocan muy bien a la calle, con 64% de aprobación. Esta es la encuesta de Cifra que se dio a conocer ayer a través de Canal 12. Bueno, en todo caso, Fede, se cumple el primer año de este tan peculiar gobierno, y esto es objetivo también, porque luce algunas peculiaridades que casi no tienen antecedente histórico, ¿no? Sí, es un gobierno formado por una coalición de 5 partidos. Eso ya no tiene antecedente. Es un gobierno, además, que viene después de un periodo, o de 3 periodos, mejor dicho, de gobiernos del Frente Amplio. Por lo tanto, hay un cambio de signo político evidente y notorio. Entonces, vaya si había elementos para reseñar en este primer año, en el desempeño, que además tiene su coronación, en este caso, por este dato que dabas recién, de la unanimidad en las encuestas de opinión pública respecto de los niveles de aprobación que tiene el gobierno en general. Además de la figura del presidente, que tiene también muy buen nivel de aprobación, el gobierno también tiene. Y creo que en realidad ahí hay como una suerte de proyección de lo que es la figura del presidente en el gobierno, porque ha adquirido en este caso el actual presidente un rol central dentro del gobierno. Exacto. No es un gobierno, o no parece por lo menos un gobierno de un equipo horizontal, sino que es un gobierno donde claramente hay una figura que lidera y que comanda, y el resto de las figuras, digamos, actúan a partir de sus indicaciones. Y en el otro asunto que es tan fuerte como el planeta entero, que obliga a meterlo en el análisis, es que este primer año de administración ocurrió en el marco de una pandemia, por definición mundial, y que por supuesto también llegó al Uruguay, y que está atravesado todo por este acontecimiento, ¿no? Todo anormal, ¿no? Es decir, el gobierno solamente tuvo 12 días de ejercicio sin pandemia. Ya estábamos, ¿no?, en el antecedente, porque la pandemia la teníamos ahí, bastaba nomás que apareciera un caso, pero digamos, del 1 al 13 de marzo, el COVID fue una cuestión que parecía ser un poco externa y todavía no teníamos ni siquiera idea de lo que esto iba a significar, ¿verdad? Pero este ha sido un gobierno marcado por la pandemia. Entonces, es innegable que esos niveles de apoyo de por encima del 50%, que marcan un hecho también destacable, ¿no? Es decir, el gobierno hoy tiene un porcentaje de apoyo mayor que el total de votos que obtuvo en la segunda vuelta. Quiere decir esto que, vamos a hacer un cálculo de almacenero, ¿no? El gobierno tiene el apoyo de los que lo votaron, y además de un conjunto de ciudadanos que no lo votó, pero que hoy lo está apoyando un año después. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tan mal no hizo las cosas. O que por lo menos para la percepción de los ciudadanos. También es justo decir, y esto es una máxima de la opinión pública, que está bien que hay temas que son importantes para todos nosotros, pero no todos los temas son iguales de importantes. Y acá hay un tema que se llevó
la importancia prácticamente que fue el COVID, y que de alguna manera actúa en algunos casos como agravante de determinadas situaciones y en otros actúa como atenuante. No me quiero poner jurídico. No, pero está clarísimo. Pero es decir, bueno, ¿qué pasa acá a veces, no? Hay un fenómeno muy notorio también en la opinión pública, que es el hecho de cuando hay una catástrofe, una tragedia, el público se encolumna, digamos, atrás del gobierno y apoya, ¿no? Cuando tiraron las Torres Gemelas en Estados Unidos, Bush dijo, están conmigo o están contra mí, y nadie se le movió un pelo en la opinión pública norteamericana. No. Salvo algunos grupos, ¿no? Pero quiero decir... Es más, a quienes osaron cuestionar una frase autoritaria e inadmisible por donde se le mire a lo largo de la historia, a quienes cuestionaron la frase incluso fueron víctimas de, por decirlo menos, un bullying fuerte de antipatriota, de palo en la rueda, de a vos quien te manda, de musulmán, andás a saber cuántas cosas más, ¿no? Sin duda, entonces... a ver, ¿es redituable pegarle al gobierno en pandemia? Es difícil. Hay que ser muy fino, ¿no? Hay que ser un boxeador muy fino para meter ahí justo esa mano que dé en el blanco, ¿no? En el momento y que tenga un efecto y que no digan, che, pero esta gente está haciendo todo lo posible, estamos combatiendo contra un flagelo mundial en una situación y vos todavía te venís a quejar porque el desempleo aumentó unos puntos, si en otros lados también se están muriendo de hambre. Y es verdad. Obvio que tenemos una caída del PBI, obviamente que tenemos un contexto donde el desempleo también aumentó, obviamente, lamentablemente lo tenemos. No es distinto del que le está pasando a muchos países y a todos los países del mundo, porque no ha habido un país que se haya aprovechado de esta situación para bien, ¿sí? Claro. Y entonces uno ahí, ¿qué tiene que hacer y qué tiene que caer? Y bueno, tiene que caer en la comparación. ¿Cuál es uno de los puntos más fuertes y exitosos donde probablemente se ancla este buen apoyo que tiene el gobierno actualmente en los estudios de opinión pública? Y el encare de la pandemia, que sí tiene sus particularidades. Es decir, el gobierno de Uruguay hizo cosas que otros gobiernos no hicieron. Y a esos gobiernos que no hicieron las cosas que hizo Uruguay, le fue mal. O no le fue tan bien como a Uruguay. Ajá. Entonces uno tiene que decir, bueno, creer o reventar, ¿no? Es decir, el aislamiento compulsivo que se propuso en países como Argentina, como Chile, como Perú, como Colombia, ¿dio resultado? Y evidentemente no dio resultado. Porque... Acá me permito, incluso para hacer más entretenida en la charla, cuestionar el alcance de esa conclusión, en el sentido de que también, cualquiera puede entenderlo, un sociólogo más todavía, que en realidad el argumento puede ser, anda a saber qué le hubiese pasado a esos países si no hubiesen aplicado esas medidas, ¿no? Es contrafáctico, absolutamente. Pero quiero decir, absolutamente. Pero es pertinente la pregunta, porque cuando te dicen, mira todos los que se han muerto, todos los que van al CTI, con fuertes restricciones. Y alguien te puede decir, imagínate si no las hubiéramos llevado a cabo. Mis profesores de metodología de la universidad me estarían tirando las orejas diciéndome, bueno, pero usted ahí no está analizando todas las variables, no está comparando fenómenos distintos, escalas distintas. Sí, es verdad, estamos haciendo un ejercicio un poco arriesgado, ¿no? Pero también hay una situación o una realidad. Uruguay tomó una decisión en la que no le fue mal. Dejemos de lado lo comparativo. Mantuvimos a raya la pandemia hasta mediados de noviembre, ¿no? El número de casos acá en Uruguay era bajo, el porcentaje, digamos, de positividad era bajo. Yo recibía permanentemente mensajes de amigos en Argentina, en Colombia, en Perú. Che, ¿cómo están ustedes? Y veían que uno había ido a jugar al fútbol, 5, veían que uno, yo qué sé, había salido a tomar una cerveza, a la escuela. Y que los chiquilines estaban yendo a la escuela y me decían, no puedo creer esto. Nosotros estamos acá encerrados y tenemos a veces en algunos lados turno por número de cédula para poder salir a la calle a comprar cosas al supermercado. Entonces, hay que ponerse en ese escenario. Bueno, pero justamente apoyados en esa baldosa de la vereda, es que da la sensación que el gobierno ha recibido explícitos apoyos de la ciudadanía. Completamente. Apoyados justamente en esos datos que son contundentes, porque como bien decís, mal o bien, aunque sea encendiendo el informativo, te dabas cuenta que en otros lados la cosa estaba más complicada, ¿no? Y un mérito que sí es atribuible al gobierno en este caso fue haber separado la gestión sanitaria de la gestión política de la pandemia, ¿no? A ver. Tomó una decisión de conformar el GACH, que esto
insisto que el día de mañana tiene que haber una calle en Montevideo que se llame Gach, una calle con el nombre de los principales referentes. Entonces, algo va a haber que hacer con ellos, va a haber que reconocer. Radi, que es el de Liverpool, la calle más, la que más encumbrada, ¿no? Tribuna ya tiene que tener, no sé qué está esperando la directiva de Liverpool para poner una tribuna con el nombre de él, ya de una. Pero aparte de eso, o una cabina, no sé, el vestuario, algo. Pero de última. El estadio entero, si es Belvedere, no tiene nombre. No tiene nombre, bueno, Estadio Belvedere Rafael Radi. Pero la cuestión ahí es que sí hubo una inclinación del gobierno por darle protagonismo a los científicos. Difícilmente vos veas en otros países conferencias de prensa en horario central, que son cadenas de televisión, digamos, no explícitas, donde está el presidente de la República y está el grupo de científicos que lo asesoran con un protagonismo y todo el mundo sabe quiénes son y a qué se dedican y cuáles son los roles que cumplen. Y con información absolutamente transparente, con un excelente manejo de la comunicación de riesgo y de la comunicación de crisis. En ningún momento hubo una situación de pánico generalizado acá en el Uruguay. Sí, desde ya. Ni siquiera por el aumento de los casos. Cuando se dio el aumento de los casos y la gente se empezó a poner nerviosa, se retrajo la figura del presidente, apareció el Gach dando una primera conferencia, diciendo dando sus indicaciones de lo que debería hacerse en materia sanitaria, y al otro día salió el presidente a anunciar algunas medidas, algunas en consonancia y otras no, pero siempre diciendo y dejando bien claro que una cosa era el manejo o los consejos que se daban a nivel científico y de salud, y otra cosa eran las decisiones políticas que había que tomar. Nunca se confundió eso. Me gustaría, coincido contigo, además, lo he comentado en algún lado, ante este micrófono ni hablar varias veces, que el instrumento Gach o algo parecido, andás a ver si no vino para quedarse incluso en otras áreas, para que oficie. Hablaron de hacer un Gach de la educación. Bueno, justamente, ¿no? Como vasos comunicantes acerca de este asunto sobre el cual Uruguay cada tanto tiene problemas de síntesis, ¿no? Y es lo técnico y lo político como dialogan, ¿no? Bueno, yo le leía una columna ayer a Fito Garcés en la publicación de nuestro común amigo Fito Garcés es un histórico promotor de la ciencia, de la intelectualidad y la política. Exacto. Nosotros estudiamos mucho ese tema. Desde hace muchas décadas. Y Fito, en una columna para una publicación que tiene la Fundación Konrad Adenauer acá en Uruguay, decía que uno de los hechos más llamativos era que esa comunión entre la ciencia y la política se dé en un gobierno del Partido Nacional, que no es un partido tradicionalmente vinculado con la academia y con la ciencia. Uno piensa en ciencia, piensa en universidad, piensa en academia, en Uruguay y en buena parte del mundo, y la izquierda está bien posicionada en ese sentido. Sí, sí. Sin embargo, un partido como el Partido Nacional, si bien tiene, por supuesto, científicos sumamente destacados, personalidades de la cultura, de la política, no es un partido al que el público y la opinión pública lo identifiquen, no lo pongan en el casillero de la ciencia. Y acá déjame entonces, ya que dejaste entornada la puerta, para ingresar a algo que sugeriste más temprano, y es entonces, pasando en limpio, la pandemia, que por supuesto nadie quiso ni propuso y nadie hubiese elegido, esto está claro, está fuera de discusión. ¿El gobierno? Sí. Jugó a favor del gobierno, ¿no? Pero por mérito, por lo bien que hizo. Porque todos tuvieron pandemia y no a todos les fue bien. Bien. No quiero caer en la frase de Mujica de la vez pasada, que me pareció a ver. Que dijo que la pandemia le había sido funcional al gobierno. No, el gobierno no buscó la pandemia. Ahora, no, pero que algo sea funcional bueno significa que vos lo hayas buscado, bueno, ¿no? Pero como no, quiero decir, lógico, para el uso de... Ante un fenómeno mundial del que ningún país del mundo zafó, porque no hay países donde no se hayan registrado casos, salvo Corea del Norte, que es ese lugar mítico que todos queremos conocer. Pero digo, yo quisiera conocerlo de arriba, en el helicóptero, aunque sea, pero no importa. Pero digo, yo no vacilo. Vos andás a la del norte, yo me quedo en la del sur. Para los coreanos del norte, seguro todo el mundo quiere conocer cómo viven ellos. No te olvides. Bien. pero es verdad, salvo esos países donde la información está absolutamente manipulada y controlada, todos los países se han visto afectados por el COVID. Entonces... Pero el 64% en una, 64, bien. 56, pero por arriba del 50%. Creo que nadie debe ofenderse, nadie debe negarlo. Hasta por el análisis que haces tú del buen manejo que se tuvo ante la pandemia terminó jugando a favor de...
Sin duda, porque ahí en ese más de 50 y pico % hay gente que votó al Frente Amplio o votó a Daniel Martínez en la segunda vuelta que está a favor del gobierno. Pero entonces, Federico, acá hay un asunto que me parece interesante y te diría, vos sos ideal para abordar este tema, porque creo que está fuertemente atravesado por la mirada sociológica, las llamadas los atenuantes de lo que vos hablabas más temprano. Porque, a ver, digamos algunas cosas. Dijiste que por un lado el gobierno puso arriba de la mesa, generó, creó, catapultó un instrumento que a mí me parece formidable y es el GACH en particular, ¿no? Sin embargo, es este mismo gobierno que a la ANI le retasea presupuesto. Entonces, de verdad que luce como una subrayada contradicción. Déjame seguir en otro punto. Es verdad que este gobierno, naturalmente, envuelto en esta crisis económica global, era lógico suponer que los niveles de desempleo iban a aumentar, que la economía iba a caer, etcétera. Pero sin embargo, en este gobierno ocurren ollas populares, y alguien puede decir, no, es fruto de lo anterior. Pero la olla popular, con instrumentos que el propio gobierno pudo haber activado, de pronto las desactivaba. Estamos hablando de que gente como nosotros come, porque hay gente como nosotros que le da de comer fideos, ¿no? Porque tampoco debe comer tan bien, ¿verdad? Y después la otra, los niveles de pobreza. La ministra dijo el otro día, es notorio, sin tener el número todavía, no necesitamos el número para aseverar que muchos de nuestros compatriotas han caído en la pobreza. Y la pregunta es, pero no había forma de evitar, no hablo del empleo, no había forma de evitar que esos cayeran en la pobreza con acciones directas del Estado, que desde la academia, desde el PCNT, desde el Frente Amplio también, ahora de algunos de sus socios, le reclaman al gobierno. ¿Y cómo eso no afecta? Me parece pero muy interesante de estudiar. Ahí tenés un hecho clave, ¿no? Es que el gobierno ha hecho oídos sordos a cualquier reclamo de la oposición. Es decir, lo que la oposición pida, el gobierno está dispuesto a no conceder, ¿no? Y entonces... Pero ha jugado a favor eso. Porque bueno, en otro contexto uno podría decir, che, en este momento, dale bolilla, que tenemos que ir todos los orientales unidos. Pero es un poco lo que te decía también hoy al principio, ¿no? Que si bien hay muchos temas que son importantes para todos nosotros y para la opinión pública, no todos los temas son iguales. Entonces, si yo digo, bueno, ¿qué hizo el gobierno para evitar que se muriera mucha gente por la pandemia? ¿No? Y si hoy vos medís opinión pública, probablemente el principal problema que los uruguayos perciben es la pandemia. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son los efectos de la pandemia? Bueno, uno de los efectos es que la gente se muere. Otro de los efectos es que la gente va internada al CTI, la pasa muy mal y qué sé yo. Otro de los efectos es que mucha gente se quedó sin trabajo. Otro de los efectos es que mucha gente ha perdido contacto con su familia. Ok, son todos muy importantes y muy atendibles, todos gravísimos en su conjunto, por supuesto. Desde acá todos queremos que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo viva lo mejor que pueda de acuerdo a lo que hace y a veces a lo que no hace, y lo podemos empujar y ayudarlo, sin duda. Pero, ¿qué pasa acá? Bueno, probablemente haya un bien superior, que es el de la vida de las personas, que el público pone en su imaginario a la hora de calificar la gestión de un gobierno y decir, pucha, yo me podía haber muerto por este bicho y no me morí. Entonces el gobierno, estoy conforme en términos generales con lo que el gobierno dice. Ahora, ayer, por ejemplo, Rafael Porsekansky, que también es amigo de esta casa y tiene su espacio en Telenoche, hizo un muy buen trabajo, se los recomiendo, está en redes sociales y seguramente esté después publicado en otras... Recordemos Rafael de Opción, ¿verdad? Consultores. Rafa hizo una muy buena exposición de un desglose de la aprobación por temas. Entonces vos tenés que, en lo que es el combate al COVID, 70 y pico % de la gente está de acuerdo y a favor con lo que el gobierno hizo. Pero en lo que es la economía, 39. Estoy tirando números, pero más o menos aproximados. 39. Entonces, bueno, pucha, hay una diferencia, ¿no? Entre 71, 72 y 39, interesante y notoria. Entonces, vos decís, bueno, y a la hora que yo te diga, che, decime una cosa, y no sé, la casa que alquilaste en el verano, ¿era linda? Ah, sí, era muy linda. Ah, bueno, pero si yo te pregunto por, yo qué sé, el ventilador de techo del dormitorio que estaba roto, ah, no, el dormitorio era espantoso. Ahora, si vos la tenés que calificar por un ítem, ah, sí, es espantoso, esto del gobierno, fíjate, hay gente en las ollas populares, la gestión del gobierno es un desastre.
Bueno, ni muy ni tan, ¿no? Por supuesto que es muy malo que haya compatriotas comiendo en ollas populares. Por supuesto que el gobierno podía haber hecho muchas cosas y podía haber atendido algunos reclamos y podía haber previsto algunos mecanismos de apoyo por la vía de transferencias monetarias, por otras vías. También se hicieron algunas cosas. ¿Sí? Hubo algunas campañas, digamos, de recolección de ayuda en su momento, pero es todo cíclico y circunstancial, ¿no? En definitiva, la situación económica es peor de lo que estábamos hace un par de años. Mucha gente ha caído en la pobreza. Hay que ver si esa caída en la pobreza es más de tipo estructural o es más de tipo momentánea. Uno puede pasar a ser pobre porque empieza a ganar menos del umbral establecido para la línea de pobreza, pero el cuidacoche de locales de fiestas, ahí va. Por decir no. Pero ese murió del todo al otro día, ni siquiera tuvo. El dueño del local de fiesta. Bueno, claro. Murió al otro día si no tenía una reserva. El mozo que contrata. El mozo. Todos esos, si los medimos por su percepción del ingreso, se transformaron en pobres. Sí. Ahora, probablemente el dueño del local de fiesta, uno puede suponer que tiene otro respaldo, ¿no? Capaz, puede suponer. Conozco muchos locales de fiesta que cerraron. Los hemos entrevistado acá en este programa, ni hablar. Entonces, vos decís, bueno, está bien, están en una situación en la que después les va a llevar 20 años salir de la situación y pasan además a padecer otros problemas vinculados a la pobreza. Porque las trampas de la pobreza, me acuerdo a mitad del año pasado el Instituto de Economía alertando sobre eso, ¿no? Claro. Que la pobreza no solo implica la mala noticia de que uno de los nuestros es pobre, que eso ya alcanza y sobra, por lo menos para mí, sino que además genera, el instalarse en la pobreza, las famosas trampas de la pobreza, de las cuales no alcanza después con conseguir un laburo y salir. Claro, pero para muchos sí, para muchos que tienen una estructura, digamos, ya consolidada de contención familiar, de redes, de apoyos, bueno, momentáneamente uno cae en una situación de pobreza por una disminución de su ingreso y tiene elementos como para salir, ¿no? Otros no. Entiendo. Otros, por supuesto, caen en un pozo. Porque tal vez lo único que los sostenía por encima de la pobreza era el ingreso. Claro. Y en otros aspectos estaban muy por debajo. Pero a mí lo que me parece... mucha gente que hace una muy buena renta diaria o semanal, pero vive en muy malas condiciones. Claro. En todo caso, lo que me parece muy interesante, porque señalabas vos el ventilador de techo, me parece fascinante en el sentido literal, como objeto de estudio, que las ollas populares, gente en la pobreza, se ha visto como el ventilador de techo de la casa y no los cimientos, que históricamente es lo que ha preocupado a los uruguayos. ¿Se entiende? Ningún gobierno en la historia del Uruguay ha terminado bien si tiene ollas populares y gente cayendo en la pobreza. Lo que pasa es que una cosa es tener ollas populares y gente cayendo en la pobreza sin una pandemia, sin un fenómeno que atraviesa a toda la sociedad. Porque el problema de las ollas populares, para una señora o un señor que vive en el mejor barrio de Montevideo con un nivel de ingresos superlativo, no existe. No lo ve, porque ni siquiera transita por las zonas donde esas ollas populares funcionan. Exacto. ¿Está bien? Ahora, ese señor, por más dinero que tenga, por más bienestar que tenga, ha tenido o se ha visto afectado por el mismo fenómeno que el que está comiendo la olla popular. Claro, entonces, esto nos pegó a todos. Por eso es un fenómeno que a todos nos afecta y generalmente es el primer fenómeno con el que nosotros miramos y ponemos el foco en la gestión del gobierno. Y desde ese asunto me parece muy interesante lo del arranque, ¿no? Este es un gobierno lleno de peculiaridades, entre otras cosas porque son varios los socios que participan. Sin embargo, está muy marcado por la conducción y en particular por la conducción presidencial, ¿no? Es absoluto. Luis Lacalle Pou, ¿verdad? Absoluto. Ese me parece un asunto interesante a analizar. Y después, en un marco de democracia liberal como la nuestra, republicana, da la sensación que la oposición, que es justamente el partido más importante del Uruguay, y que viene de gobernar 3 veces seguidas, que a propósito algunos del Frente Amplio dicen, bueno, volvimos a lo que más estamos acostumbrados, a hacer oposición. Y yo digo, falso, porque no es lo mismo ser oposición si nunca haber gobernado, y como incluso se anticipa hoy que la calle le va a caer al Frente Amplio, entre comillas, por todo lo mal que dejaron el país. No es lo mismo ser oposición con un cuadro
que viene jugando junto hace 20 años, 25 años, y se conoce de memoria, y otra es ser oposición en un proceso de renovación cuando interna. Los veteranos van al banco de suplente, o ni siquiera entran a la cancha. Ya están retirados y vos tengo que empezar a los pibes para mover y esos pibes además todos quieren ser el capitán y todos quieren patear el penal y todos quieren hacer el gol. Entonces en ese contexto vos tenés una digamos, dispersión de lo que es el Frente Amplio hoy que al gobierno le favorece. Es decir, tenés muchos Frente Amplio. Si bien el Frente siempre tuvo esa cuestión, ¿no? de múltiple personalidad, dicho todo en el buen sentido, ¿no? de una dispersión ideológica muy, muy amplia y que en definitiva le permitía muchas veces recostarse sobre la socialdemocracia y otras veces recostarse más hacia la izquierda. Pero hoy... Cuando gobernó más bien socialdemocracia, ¿no? Y tibionga, ¿no? Sí, ha sido un 5, un 5, un 6 a veces, y en algunos se le corrió un poco entre el 1 y el 10, pero digamos, el Frente ha mostrado hoy, o muestra hoy un problema en la consolidación de ese liderazgo. Bueno, el gobierno tiene a alguien parado en el timón, con las dos manos puestas sobre el timón, firme y en la conducción. El Frente no lo tiene. Claro. Entonces, ¿Y cómo? Eso es desigual también. Y claro, a favor del gobierno. A favor del gobierno. Y en la interna del gobierno, donde hay socios, pero que son por naturaleza competidores. Muy, muy lejos. Los socios competidores, la principal figura del principal socio competidor está fuera de concurso, se retiró y ya no lo consideran prácticamente para Estás hablando de Talvi. ¿Sí? Es decir, Talvi está fuera de la política por propia decisión. Si bien está colaborando, me han comentado en Ciudadanos, pero Ernesto Talvi está fuera. No hay elemento para pensar que vaya a ser candidato en las próximas elecciones, nada. Cabildo Abierto aparece como el segundo socio, muy pegado al Partido Colorado. Bueno, Manini está tratando ahí de ordenar y de transformar una agrupación absolutamente heterogénea que va desde el nacionalismo popular hasta el autoritarismo o hasta la derecha más conservadora y rancia, armar algo, ¿no? Es decir, atar un paquete y hacer una oferta que esté por encima del enojo, ¿no? Y que permita captar votantes enojados. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad ahora esos votantes de Cabildo Abierto se podrán enojar con los últimos 15 años del Frente, y sí, pero están un poquito más lejos para 2024 de eso. En la anterior fue, estos son los más opuestos al Frente, voto esto porque me viene bien y qué sé yo. Pero hoy es más difícil. Bueno, de hecho Cabildo ha sido muy notorio, es quien a lo largo de este año le ha marcado el tiempo, ha mandado señales ya no implícitas, muy explícitas acerca de posturas, opiniones, disconformidades. Yo recuerdo una frase que dijo tu colega, amigo Daniel Buquet acá, a poco de haberse instalado la pandemia, señaló: el senador que luce como el más opositor de todos es Manini Ríos, más que los del Frente Amplio, ¿no? Y Domenech. Pero en ese momento era porque recuerdas que cuando las tarifas las aumenta el Partido Nacional, ¿no? Digamos, contradiciendo aquella promesa. Yo sé que en el medio está eso, que el Frente Amplio no la subió en el final de su en el arranque del año, final de su mandato, pero que el Frente Amplio había dicho que no. Bueno, lo cierto es que la subió el Partido Nacional. ¿Estamos de acuerdo? En contexto ya de pandemia, yo recuerdo específicamente que el senador Manini Ríos dijo: no, esto es inapropiado, no es este el momento, traca, ¿no? Entre Manini y los sectores más socialdemócratas del Partido Colorado le hicieron retirar los artículos de la LUC que tenían que ver con la desregulación del mercado de combustible. Bueno, esa es una cosa que me parece muy interesante, Fede, porque ¿te acuerdas cuando en un momento, fundamentalmente en el segundo gobierno del Frente Amplio, se llegó a una discusión política donde las cosas más liberales, menos liberales, más desarrollistas, menos desarrollistas, más de derecha, más de izquierda, como lo quiera ver, la discusión se fermentaba y encontraba su síntesis dentro del partido de gobierno, ¿no? La oposición no jugaba nunca. No jugaba, pero no solo porque no se necesitaban esos votos, que es la razón del artillero, pero además, y a mí me recordaba esa cosa de otra realidad que vos bien conocés, que la Argentina es como cuando el peronismo discute, somos más de acá, más allá, pero todo dentro del peronismo, señor. Eso al Frente Amplio en un momento le pasó. A la oposición, al enemigo ni un vaso de agua, ¿no? Ahora da la sensación, y si le agarro el bizcochazo, corregime, Fede querido, que de algún modo es lo que ocurre dentro del gobierno, porque la LUC, las cosas más incómodas para la izquierda,
o algunas de las más incómodas, salieron de la LUC. Pero no por acción del Frente Amplio, por acción de los socios. Los socios fueron los que le marcaron al gobierno el timing y lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Que para mí, a ver, ayúdame, fue un gran acierto, porque la calle, el presidente, frente a sus votantes, dice, macho, yo hice lo que pude, lo metí en la LUC. El espíritu más liberal, ¿no? Más de la apertura, del herrerismo histórico, ¿no? Te voy a decir, bueno, no pude porque tengo que respetar a mis socios. Sí. Los socios lo desactivan, quedan bien con su barra también, cada uno con su matices, y de paso no le dan la victoria al Frente Amplio. Claro, es que no fue por el Frente. Ahora, ¿qué pasó después con algunos artículos? Cabildo Abierto votó con el Frente el artículo que estaba relacionado con la forestación. Sí, bueno, la ley que cuenta con media sanción, ¿no? Eso es en diputado, vamos a ver qué pasa en Senado. Bueno, en Senado capaz que no sale, pero digamos, eso sí es una señal de preocupación para el gobierno. Onda, mirá que estoy dispuesto que uno de sus socios esté dispuesto a votar con la oposición determinadas leyes o determinados proyectos, bueno, ahí sí es un gesto, si querés, de mayor desalineamiento, un paso más de lealtad, claro. Ahora, también hay que ver qué tipo de compromiso hay en esa coalición y en ese nivel de la coalición, para decir, bueno, porque una cosa es la coalición en el Ejecutivo y otra coalición en el Legislativo. Se supone que deberían ir por el mismo camino, pero es mucho más fácil alinear un gabinete de ministros que alinear una bancada parlamentaria. Bueno, porque los propios parlamentarios de Cabildo Abierto tienen sus lógicas, tienen su público, claro, tienen sus responsabilidades. Permitime decirlo que desde el punto de vista estrictamente republicano y democrático es bastante sano eso. Sin duda. Que sean poderes que se comporten sin distintos, duda, a pesar de que tengan correlaciones de fuerzas similares, duda, ¿no? Porque, a ver, uno puede decir, vamos a hablar de algunos protagonistas que son relativamente conocidos, ¿no? Una cosa es Manini, una cosa es Domenech, otra cosa es Eduardo Luz y otra cosa es Sodano. Probablemente en otros contextos los cuatro pertenecerían a partidos políticos diferentes. Claro. Bueno, como diría Borges, no los une el amor sino el espanto. Sí, pero en realidad, bueno, se unieron circunstancialmente en Cabildo Abierto. Esa frase de Borges, muy usada últimamente, la usa también el Frente Amplio, ya no aludiendo a Cabildo Abierto, aludiendo a la coalición en general, ¿no? Pero, ¿qué es lo que une a los integrantes de Cabildo Abierto en un momento? Y probablemente en muchos casos, y también es válido para los votantes, bueno, una decepción con la oferta tradicional de partidos, una ausencia de los partidos en un determinado sector del espectro ideológico, más hacia la derecha. Los partidos tradicionales descuidaron o se corrieron mucho más al centro para competirle al frente y dejaron abierto el espacio, la cancha por derecha, y se metieron algunos sectores un poco más ultra o más también ortodoxo. En un error de cálculo pensando que era un público cautivo, ¿no? Que exacto, no tenía dónde irse. Bueno, es que no tenía dónde irse porque no había una opción. Claro. Si no había ningún partido que representara la derecha, lo armó, pero apareció se me llenó la cancha. Pareció al pachequismo y dijeron, ¿y esto qué era? Ya lo encuentro acá. Recuerda que en aquella mala votación que terminó teniendo Sanguinetti en la interna, él dijo claramente, la buena votación de Cabildo, que no tenía disputa interna, pero que también le interesaba marcar votos, jugó en contra nuestra. En contra de Sanguinetti, claro. Lo dijo el propio expresidente. No tengo ninguna duda. Es decir, favoreció a Talvi porque de los votos de la interna colorada, los que se perdieron fueron los de Sanguinetti y no los de Talvi. Exacto. Entonces, ahí hay un elemento a tener en cuenta, que la coalición es una coalición, pero no todos los socios juegan igual, no todos los socios representan lo mismo y obviamente no todos los socios pesan lo mismo. En el resultado electoral, obviamente, el Partido de la Gente y el Partido Independiente son prácticamente que nominales, ¿no? Es decir, hay una lealtad, un apoyo, un respaldo, un reconocimiento a un tránsito y a un camino conjunto. Pero, digo, a veces uno, si tuviera que pensar en pesos electorales, bueno, el Partido Independiente tiene un ministerio. Claro. ¿No? Está Pablo Mieres. Está sobrepremiado, da sensación, ¿no? Tiene un ministerio con el 1% de los votos. Bueno, no, pero está bien, pero es otra cosa. Hay un apoyo simbólico, hay una cuestión, hay una construcción claro, de un proyecto común. La política no solo son porcentajes, no es suma y resta, claro. ¿no? 2 más 2 nos da siempre 4. Claro, Entonces, y está bien, bueno, el Partido Independiente tiene su oportunidad de resurgir a partir de lo que, en muchos casos, de lo que la ciudadanía vea de la conducción de Pablo Mieres al frente del Ministerio de ya que hablaste, por ejemplo, está la propuesta del Partido Independiente, está la propuesta del Partido Colorado, está la propuesta de Cabildo Abierto.
con matices todas, ¿no? Es más, Vergara dijo antes del micrófono que lo de Cabildo Abierto se pasa de rosca en cuanto a poner en riesgo el déficit, incluso el grado inversor. O sea, sí, está dispuesto a gastar más. El Frente Amplio es más conservador. Es una línea más fuerte que la del Frente. A gastar tanto no nos animamos, ha dicho el Frente Amplio, ¿no? Bueno, ese es un gesto que uno puede decir, bueno, es el momento en que los socios le dicen al gobierno, miren que hay espacio para hacer algo más, porque advierten que, eso sí, ese ventilador, ya la gente lo está notando, esa podría ser una lectura. También hay otra lectura que hace que estos mismos socios hace muy poquito, en diciembre, no a mitad del año pasado, en diciembre, votaron el presupuesto, ¿no? Es decir, en clave de qué hay que verlo eso. Y el gobierno tiene los ministerios clave. Claro. Digo, había cometido un error desde mi punto de vista, de darle la Cancillería al Partido Colorado en su conjunto, cuando designó a Talvi. Con secretario y subsecretario. Secretario y subsecretario, y ahora, bueno, subsanó ese tema y tiene de relaciones exteriores, economía, defensa, me interior río y transporte. Entiendo lo que decís y lo comparto. Sin embargo, también yo entiendo que fue un error del Partido Colorado y en particular de Talvi haber aceptado esa propuesto para ese ministerio. Haber estado en el gabinete, ser segundo del presidente. Por eso Manini la vio antes, pero Manini es un gran estratega. Si querés te mando a mi esposa, pero yo no. ¿Qué pasó con Cabildo Abierto? Y con esto. Con este hecho, ¿no? Gracias a la pandemia, Cabildo Abierto tiene una figura de relevancia dentro del gabinete. Claro. Que no la tenía. El Ministerio de Salud Pública es importante, es un ministerio que maneja mucho presupuesto, maneja mucho personal, tiene, digamos, un peso importante, pero nadie se peleaba por ser ministro de Salud Pública en enero del año pasado. Incluso te recordarás que Salinas fue cuestionado. Sí, en el arranque. En el arranque. Sin embargo, ha mostrado un desempeño sobresaliente. Sí, bueno, ¿no? Es que no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta que justamente ese es el asunto que el público advierte con mayor fortaleza del gobierno, ¿no? Bueno, y entonces si uno hoy mide seguramente la imagen y la aprobación de los ministros, Salinas está arriba de todo. Lo conoce todo el mundo. Bueno, se habla que esa podría ser, estamos lejos aún, la fórmula ideal de Cabildo, y algunos incluso suponen que quizás debería ser un nombre a tener en cuenta si Cabildo quiere ampliar su base electoral. Si Cabildo quiere ampliar su base electoral, si Cabildo quiere competir por la Intendencia de Montevideo a futuro, tenés un individuo que ha sido un gran gestor de la cosa pública, en ese sentido. ¿Te parece tener capacidad de aprender rápido también, no? Muy rápido y muy bien, ¿no? En definitiva, no estoy juzgándolo, ha aprovechado muy bien esta situación. Ha tenido un muy buen desempeño en esta situación, declara muy bien, ha aprendido, se ha metido rápido en la política. En el final, viste que se anuncia, ya tendremos tiempo de analizar, porque todavía no lo hizo el discurso, va a ocurrir hoy a la tarde. El balance anual del gobierno pone el énfasis, el país también habla de esto, estoy citando ahora el Observador, pone el énfasis en COVID. Tú acabas de señalar que es uno de sus puntos fuertes, ¿cómo no ponerlo? Claro. ¿Verdad? Y en gestión del Frente Amplio, ¿verdad? Algo así como, mirá lo que nos tocó y mirá cómo me dejaron esto en la casa y encima lo que me tocó. Y encima lo que me tocó y cómo salimos de esto. Desde ese lugar, ¿hay espacio aún vigente para que el gobierno siga aludiendo a lo malo que fue el gobierno, a lo presuntamente malo que fue el gobierno del Frente Amplio? ¿Es una moneda que aún sigue sacando sonido? A ver, la herencia maldita siempre rinde. Cuando hay un cambio, siempre rinde. Siempre. El tema, bueno, es que cada vez rinde menos, ¿no? Porque cada vez la memoria de los individuos se va poniendo, se va corriendo más hacia el presente. Bueno, eso es lo que algunos frentepistas le reprochan a sus votantes, justamente. Claro, bueno. ¿Hasta cuándo va a rendir el tema de decir, bueno, nos dejaron esto, nos dejaron el país así, asá, y qué sé yo? Bueno, sí, está bien, bueno, perfecto, el país estaba así. Pero dentro de 3 años te van a decir que tuviste 3 años para mejorarlo. Entonces, habrá que ver cuánto rinde. Yo creo que hoy es acertado el énfasis que propone el gobierno para ese discurso. Tal vez sería bueno hoy anunciar alguna medida post-COVID, pensar en algún elemento. ¿Haciéndose eco de alguna de las propuestas de sus socios? Bueno, no sé qué propuestas hay bueno, pero quiero decir de que un Estado gastando un poco más. Gastar un poco más. Tenemos el tema, el horizonte de la vacunación, ya no es un horizonte, sino que es una realidad.
de acá a, no sé, vamos a ser pesimistas, nosotros que somos tipos jóvenes, sanos, de buena complexión y todo, nos vacunarán cuando, en septiembre, octubre. Sí. Ponele, que estaremos recibiendo que la segunda dosis para esa fecha. Ponele, si las vacunas llegan de acuerdo al cronograma, ¿no? Siempre pensando en esto, me parezco un economista con los supuestos, pero en realidad no es que nos vamos a librar del COVID, pero el mundo además ya está mostrando algunos signos de que se está encaminando gracias a la vacunación. Convengamos que no es lo mismo, aunque aún el riesgo de infectarse existe, no es lo mismo si estamos vacunados que si no estamos, ¿no? Decímelo a mí, que me agarré varicela con 40 y pico de años. Es que siempre fuiste un chiquilín. Lo primero que me dijo el médico fue que me vacunara, aún sabiendo que prácticamente tenía la varicela, porque mis 3 hijos estaban con varicela, y yo todavía no tenía los síntomas, pero me dijo, vacunate, porque cuando vos te pongas la vacuna, lo que va a hacer la vacuna es ponerle un freno. Claro, el famoso freno, ahí va. Entonces me pasó muy leve, perdón por la autorreferencia, pero una reacción muy leve de la enfermedad, siendo que es una enfermedad que es particularmente dura a medida que aumenta tu edad. Tus admiradores dicen, se mantiene hecho un pibe. Tus detractores dicen, el mismo inmaduro de siempre. Ahí se nota que es un viejo y que parece joven. A ver, algunos mensajes llegan, unos cuantos en realidad. Solo léeme los buenos, los que dan para adelante. ¿Sabes que yo tengo un problema? Admito que es un problema, que leo medio como algo, no tengo tiempo, así que, pero pará. Dice, creo a Pablo Mieles está porque es útil al gobierno por su perfil de izquierda. Piense si estuviera otro. Bueno, sí, seguramente el tema del balance o generar cierta mirada. Es política todo esto, ¿verdad? Parece ser cierto, sí. 099-894-987. Si el presidente va a achacarle al Frente Amplio en su discurso, lo que hace es ahondar y crear la grieta. Para este politólogo es más importante morir por coronavirus que morir de hambre. No lo veo imparcial en sus críticas. No fue exactamente eso lo que dijiste, ¿no? No soy politólogo tampoco. Gracias por el cumplido. Pero no quise decir eso. Por supuesto que morir de hambre es tan o más trágico que morir por coronavirus. Sí. Pero muchos compatriotas tienen tal vez el miedo mayor a morir por coronavirus que a morir de hambre. No, y además porque objetivamente la posibilidad que en Uruguay haya muera de hambre es casi inexistente, ¿no? Es muy escaso. Bueno, lo que no significa que debamos, repito, convivir con paz, con personas que tengan que hacer una cola con un tupper de crufi para que le den un guiso aguado. Ni hablar, o que tenga que elegir si come a mediodía o come de noche. Exacto. Pero eso es terrible. Pero sí entiendo que en el imaginario de los individuos, el miedo, que es uno de los sentimientos que activa las respuestas en la opinión pública y la decisión del voto, pesa muy fuerte. El miedo a morir, el miedo a estar en una cama de un CTI. Buen día, excelente programa. Una consulta, ¿son confiables las encuestas? Estas absolutamente. ¿Sos de lo que crees? Yo también, que son... Absolutamente, salvo 2 o 3 piratas que hay en la vuelta, que todos sabemos quiénes son. Pero digamos, para decirlo que no claro... tienen casi cabida. Cifra, opción, factum. Las consolidadas, las que hay una persona que pone su nombre, su prestigio, ¿Radar? También. Radar trabaja distinto, sí. Es decir, Radar tiene una metodología diferente, mide muchas veces online, pero también es confiable. Es decir, yo, la verdad, tengo que decir de los colegas, ¿puedo decir en quién no confío? Sí, claro. No confío en Neri Pinato y MPC, eso es una aberración, es una cosa espantosa, todo mal hecho, y está bien, pero nadie los toma como referencia. Tienen sus lugares, por supuesto, absolutamente marginales, pero nadie puede tomar en serio una encuesta hecha por el señor Pinato. 099-894-987 dice, en lo único que estoy de acuerdo es en el manejo de que la pandemia está bien. Hizo bien el gobierno, pero se olvidó de los más vulnerables. Casi nulas políticas sociales, estaban preparados, no importan las situaciones, pandemia u otras, se olvidó de la gente de abajo. Estoy por fuera del 60%, por suerte, esto lo dice Lucas, bueno, perfecto. Lo cierto es que parece ser muy claro, porque además, con matices, las encuestas señalan que hay una buena parte de la población, un año después, que sigue valorando positivamente la gestión del gobierno en general y del presidente en particular, ¿no? Que mucha gente votó esto, es decir, lo digo absolutamente objetivamente, ¿no? Es decir, mucha gente votó que se promovieran los artículos de la ley de urgente consideración, porque no es que el gobierno asumió y después sacó la LUC de la galera y dijo, vamos a hacer esto a los 3 días de haber asumido.
Había un programa, se presentó un programa y mucha gente votó esas propuestas, votó ese programa, votó una alternativa a lo que venía siendo la conducción del país en los últimos 15 años. Es razonable, por supuesto, que quien votó a este gobierno, que no se apartó prácticamente de lo que prometió en el programa, esté conforme. Claro. A eso se le suma un conjunto de ciudadanos que está conforme con algunos elementos como son, y como es muy probable que sea en su mayoría, la respuesta a la gestión de la pandemia, que también le da un saldo positivo. Ahora, ¿quiere decir que todas las personas que hoy aprueban al gobierno mañana van a votar al Partido Nacional en las próximas elecciones? Probablemente no. Bueno, el Partido Nacional en realidad votó peor que 5 años atrás, eso, ¿no? pero, 6 años pero atrás. Hoy puede haber mucha gente que esté conforme con la manera en la que el gobierno se viene desempeñando en el último año, pero el día que tiene que votar, ¿va a votar otro partido? Bueno, Fede, muchas gracias, como siempre, querido amigo. La seguimos más temprano que tarde. Dentro de poco no vas a estar por el país, ¿no? Me voy unos días a jugar la Champions. ¿Te vas a jugar la Champions? Y casi, para la profesión es casi como es. ¿Pero se puede decir o no? Me voy a trabajar una campaña en México. Ah, bien. Buenísimo. O sea, es una tarea profesional que te lleva fuera del país. Exactamente. A México. A México. Es un lugar interesante porque, bueno... No tenemos tanta diferencia horaria, así que 3 horas. No, 3 horas y en contra. A la hora que vos empezás el programa son las 7 de la mañana ya. Bueno, pero a la hora voy que a estar despierto. Alguna vez, si te aviso con tiempo, sí, claro que a las 9 de la mañana podés estar de pie. Sin duda. Y sin duda. Y desayunando unos tacos al pastor, podés contarme alguna cosita de México. No, sin duda. Bueno. Sí, un desafío, pero bueno, en este contexto además de pandemia y todo va a ser complicado, pero bueno, iremos con todos los cuidados necesarios, pero a participar de una experiencia muy buena. Bueno, mucho éxito, Fede, de verdad. Gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.